previamente a introducir a nuestro ponente, me gustaría poner un poquito el contexto de cuál es el escenario actual en materia de propiedad intelectual que está en México. El 1 de julio acabamos de ver publicado en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley de propiedad intelectual llamada Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y también estamos a punto de ya ver publicados la reforma que va a haber a la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Qué significa esto? Hay muchas dudas al respecto. De repente, de estar acostumbrada a ver una ley de 229 artículos que fue promulgada en 1991, nos encontramos con una ley de 410 artículos con un contexto y un campo de protección muy amplio. Hay mucho ruido en el medio respecto al alcance de las nuevas disposiciones en materia de propiedad intelectual, como que de repente pues nos vemos inmersos en un marco legal, digamos, acorde a los tiempos que estamos viviendo. Esta ley refleja el cumplimiento a distintos tratados internacionales y algo más. Podemos ver, por ejemplo, que ya con esta ley y con las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor, se buscó la implementación del cumplimiento de las obligaciones de los tratados OMPI sobre Internet, el tratado WCT y WPPT. Vemos también el cumplimiento de obligaciones del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífica. Vemos la integración del Tratado de Libre Comercio con Europa, con Europa, con la Comunidad Europea. Vemos una modernización que va a entrar en vigor, pero que nuestra ley ya viene a dar cumplimiento a las obligaciones acordadas con la Unión Europea. Principalmente vemos la implementación de las obligaciones en materia de propiedad intelectual del TEMEC. Y bueno, pues es, por decir algunos, creo que, por ejemplo, en el caso de los tratados OMPI sobre Internet, teníamos ya una legislación, un tratado adoptado en 1996, que para muchos países entró en vigor en el 2002, y es la fecha en la que México no se había puesto al corriente. Entonces, creo que esta ley nos viene a reflejar una actualización en materia de propiedad intelectual, por eso es que es tan amplia, tan vasta, pero sin duda, pues hay muchos temas todavía que estamos por explorar, y precisamente es el motivo de esta Gracias, Ricardo, plática. muy buenos días a todos. Agradecer a NAVE y a toda la membresía la posibilidad que me dan en esta ocasión de poder estar con ustedes. Y bueno, pues la idea es exponer de manera práctica estas reformas que pues se hizo totalmente una ley nueva, propiamente, pero en algunos casos la realidad es que celebramos el que se hayan hecho las reformas conducentes, sobre todo porque se homologaron las normas jurídicas domésticas, los tratados internacionales, situación que no alcanzó en la última reforma del 2018, pero más sin embargo hoy se trató de llevarlos a cabo, sobre todo por la promulgación, la publicación y la entrada en vigor del TEMEC, principalmente. Sin embargo, vamos a ver en algunos de los capítulos que la realidad de las cosas, por querer apresurar las cosas y porque yo considero que hubo en determinado momento ciertos intereses de naturaleza política, pues crearon un verdadero, pues cómo les diría, monstruo realmente en algunas figuras jurídicas en las cuales pues vamos a tener muchos problemas para poder de alguna manera litigar la materia, sobre todo en el tema de los daños, de la reparación de los daños y perjuicios o de las acciones que se tengan que solicitar para la indemnización de esos daños y perjuicios. Perdón, ¿sí se alcanza a leer bien? Perdón, a escuchar bien. Sí. Sí, ok. Sí, muy bien. Entonces, aquí la intención más que nada es tratar algunas reformas en términos generales en materia de signos distintivos, procedimientos contenciosos, y si alcanzamos, porque la reforma es un poquito extensa, sobre todo por los comentarios, tratar el tema de derechos autorales, ¿sí?
les voy a pedir, como les pido yo a mis alumnos de la facultad, que hoy que tienen sus computadoras, pues a ver si pueden de alguna manera sacar su ley en la pantalla, y creo que el mejor apunte que hagan es el que ustedes hagan en la propia ley, ¿sí? En la propia reforma. Si no la tienen, pues se lo podemos compartir posteriormente, pero creo que esa es la mejor forma, de alguna manera, para poder hacer los apuntes que se tomen o que se señalen aquí. No preparé láminas, mas sin embargo voy a estar compartiendo algo de la pantalla con el fin de alguna manera señalar los puntos importantes, o los que yo por lo menos considero que deben de ustedes atender para efectos de la reforma misma. Entonces, sin más, pues agradeciendo nuevamente a NADE por la invitación, por la acogida que de alguna manera nos dan aquí en este propio espacio, y deseo que todos ustedes pues sean de su utilidad y se encuentren bien y se encuentren sanos junto con sus familias. Empezamos entonces. En primer término, tenemos el cambio del nombre de la ley. ¿Cuál es la razón? La realidad de las cosas que ya se había de alguna manera adentrado en este asunto, ¿sí? Anteriormente era la ley de invenciones y marcas, y luego, digo, por tratar la del 76, hubo anteriores, pero la ley de invenciones y marcas, luego la ley de fomento y protección de la propiedad industrial, luego le cambiaron el nombre a la ley de protección de la propiedad industrial, luego de la ley de la propiedad industrial, y hoy vuelven otra vez a la ley federal de protección de la propiedad industrial. No le veo realmente el caso, pero bueno, siento que esto tendría que ver con un toque básicamente de la cabeza de la dirección del propio instituto, y algo relacionado con el gobierno actual. Hay obviamente esta ley va a entrar en vigor el 9 de noviembre del 2020, de acuerdo obviamente a los plazos o a los términos de los cuales se corren a partir del día siguiente de su publicación, y que no se cuentan los días inhábiles, y entonces tenemos nosotros que el día 1 y el 16 de septiembre y el día 2 de noviembre son días inhábiles también por el instituto. Bueno, más bien, no sería el 9, sería el 5, perdón, porque no podemos nosotros contar los días inhábiles del instituto, sino los días obviamente de publicación propiamente de la cual. Entonces, perdón, pero el día de entrada en vigor es el día 5 de noviembre. Es nada más no confundirse, porque hay días inhábiles o que señala el propio instituto para el 2020, que son los días primero y 16 de septiembre y el día 2 de noviembre, y esos días no corren plazos ni términos para efectos de los procedimientos en el instituto, más sí para efectos obviamente de la entrada en vigor de esta nueva ley. Y están las enmiendas a la Ley Federal de Derechos de Autor y las reformas que sufrió también el Código Penal relacionadas con estas enmiendas que se dio a la Ley Federal de Derechos de Autor, que esas entraron a partir del día 2 de julio de este mismo año, ¿sí? Dentro de las reformas importantes, o que considero importantes, perdón, ya puse de acuerdo. Primeramente, tenemos nosotros las facultades del instituto. Siguen intactas, mas sin embargo se añadieron tres conceptos en el artículo 5, tres facultades adicionales en el artículo 5 y otra en el artículo 10. La primera es la determinación de la cantidad líquida, el monto de las multas que imponga. Esta facultad no estaba señalada en el propio instituto, ¿sí? Y ahorita hago la crítica en relación a esto. Está también exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos oportunamente a través del procedimiento administrativo de ejecución del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué tenía que hacer obviamente el instituto en relación a esto? Digo, legislar en otra materia que no le corresponde. Pero bueno, esa es una facultad que está señalada ahí. Aquí habría que ver cómo lo va a hacer, porque no hay señalado propiamente un procedimiento. Obviamente el procedimiento de ejecución habría que ver obviamente los términos del Código Fiscal. Y por otro lado es condenar de la reparación de los daños y perjuicios causados.
¿Cuál es la crítica que yo hago con respecto a esto? Pues resulta ser que hoy el instituto se convirtió en un gran organismo descentralizado en el que a través de acuerdos legisla. A través de esta ley puede determinar la cantidad líquida de multas, condenar al pago de daños y perjuicios, ¿sí? Y además de las situaciones, ejecutar obviamente esas multas y los daños y perjuicios causados. Entonces, le dan facultades no solamente del legislador a través de los acuerdos correspondientes, sino también de alguna manera estos señores pues se están volviendo en determinado momento de juez y parte, porque si de alguna manera las multas van a ser para pagar los gastos del propio instituto, pues a quién le conviene de alguna manera cobrar llevar a cabo todo el procedimiento de infracción, pues creo que al propio instituto. Y bueno, pues si hablamos de la reparación de los daños y perjuicios, pues habrá que ver obviamente también cuál es el procedimiento y qué es lo que de alguna manera propone el instituto para llevar a cabo esa condena y ejecución de los gastos y de los daños y perjuicios causados, ¿sí? Curiosamente o afortunadamente no se establece dentro de esta reforma la condena de los gastos y costas del juicio, porque bueno, pues vamos a ver que hoy la posibilidad es optar vía incidental, solicitar la reparación de los daños y perjuicios causados a través del INPI o bien a través de un juzgado federal, y entonces en el INPI no hay esa condena, pero sí podría haber la condena en un juzgado federal. Y por otro lado, tenemos nosotros el artículo 10. Este artículo 10 lo que señala, que en caso de los medios virtuales se estableciera las reglas para la gestión de trámites y la conservación de derechos de propiedad industrial a través de medios de comunicación electrónica, incluyendo aquellos relacionados con la obligatoriedad para determinados trámites o servicios, el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identificación de los particulares que el instituto reconozca. De tal manera que las notificaciones, avisos, en todo caso, que se les da al solicitante o a los usuarios, se pueden llevar a cabo a través de medios electrónicos. Creo que hoy lo que va a suceder es que vamos a tener un instituto virtual, donde al final de las cosas, incluso las citas que tengamos con las autoridades, que no es malo, las vamos a tener vía estos medios telemáticos, y de los cuales podríamos resolver cosas mucho más fáciles sin tener que ir a asistir al propio instituto. Aquí habría que obviamente solicitar las citas correspondientes para llevar a cabo ese tipo de reuniones con las autoridades. Disculpa que te interrumpa, hay mucho, pues he oído comentarios al respecto de que pues que se le han dado superpoderes al INPI, que de por sí ya estaba como un poco cargado de facultades en el hecho de que es la única autoridad en materia de propiedad industrial en el mundo, que por un lado es quien te otorga el registro y también puede conocer sobre infracciones y sobre las nulidades o caducidades del registro, ¿no? Generalmente esto se va al Poder Judicial en todo el mundo, en el caso de México no, en el caso de México los litigios en primera instancia en materia de propiedad industrial se llevan ante el INPI, y bueno, con esta reforma, con esta nueva ley, pues ya encontramos que ya puedes reclamar ante el INPI daños y perjuicios, que era una facultad estrictamente del orden común. Pues este tema también de las multas ya pasan a ser patrimonio del instituto. Pues creo que, como se comentaba, en vez de aprovechar la oportunidad de sacar el contencioso del instituto para que no sea considerado juez y parte, pues le están dando todavía más atribuciones de ley. ¿Cómo ves esta situación, Pedro? Sí, la realidad de las cosas es de que ya en la Ley de Inversiones y Marcas se había establecido muy claramente de quién era la facultad para resolver respecto a la reparación de los daños y perjuicios causados. Y en todos los tribunales federales pues, siempre fueron obviamente los competentes para llevar a cabo tal circunstancia. Todavía en la misma ley
2018, en la reforma de 2018, no les alcanzó el tiempo para poder regular, y creo que la verdad es de que se perdió una gran oportunidad para haber regulado ahora en el 2020 esta situación, donde yo creo que definitivamente debió de haber establecido una situación en la que los tribunales federales, o bien haber constituido un nuevo tribunal meramente en materia de propiedad intelectual. Creo que era lo idóneo. Era el momento, ¿no? Pero lo que pasa es que por andar por prisas, y luego yo considero también que por colgarse medallitas, pues sacaron desafortunadamente esta reforma, sobre todo en materia procesal, que vamos a ver los problemas que en la práctica puede generar, ¿sí? Claro. Entonces, al final de la situación, pues mejor hubieran dejado las cosas como estaban, pero hoy tenemos sí, y hoy tenemos desafortunadamente una opción que fuera de ser benéfico, va a ser una galimatía, y además de las cosas, con procesos que van a durar mucho tiempo, donde se van a prestar a chicanadas, donde se va a prestar aquí un juicio que probablemente podríamos a lo mejor haber terminado en 3, 6 años, se vaya a 10, 15 años, ¿sí? Por todos los recursos o todas las instancias legales en las que se puede de alguna manera acudir con este tipo de reforma, ¿no? Ya lo veremos en su oportunidad, pero sí creo yo que definitivamente, como está regulado en esta forma incidental, va a generar una serie de problemas que lo vamos a ver más adelante. Perfecto, muchas gracias. En materia de signos distintivos, ¿qué grandes cambios adviertes a partir de esta nueva ley federal? Hay cambios muy importantes, y haré yo algunas consideraciones prácticas que podrán o no estar de acuerdo. La idea es que pues, se den cuenta que también hoy la realidad de las cosas es que esta reforma de ley va a dar lugar a que verdaderamente la ejerzan abogados, ¿sí? Porque quien solamente se dedicaba a la gestión, incluyendo abogados, ¿sí? Porque vendían un servicio adicional, pues hoy el tema del principio de especialidad y el tema obviamente de las renovaciones y comprobaciones de uso efectivo y real de la marca va a generar una serie de problemas que definitivamente el ciudadano de a pie va a tener muchos problemas para poder llevar control, obviamente, incluso de sus propias marcas, ¿sí? Entonces, se vuelve más especializado el tema. La recomendación es que sí, abogados y no abogados, pues busquen al especialista para que de alguna manera pueda atender estos asuntos, porque sí se vuelve muy complejo. Probablemente esto va a ser de práctica, pero incluso los propios despachos, nosotros mismos, vamos a tener problemas incluso de control por el tema de las comprobaciones de uso y por el tema también de la fecha en la cual se consideran otorgados los derechos, que ahorita lo vamos a ver en las regulaciones. Hay un punto importante aquí, o varios puntos importantes en los requisitos formales de la solicitud de registro de la marca. Y entonces nos habla de elementos no reservables. Entre otros requisitos que ya estaban señalados y que aquí se los señalo, se los subrayo, o se los pongo en negritas, está el nombre, domicilio, y hay que establecer ahora el correo electrónico. ¿Por qué? Pues porque ahora el sistema de notificaciones va a ser a través, obviamente, de esa vía. Que ahí yo les diría también hay que tener mucho cuidado y estar revisando la página, constantemente la página de internet de LinkedIn, en el sistema PASE, porque ya me sucedió, a mí es una experiencia personal, que en 2 ocasiones el propio sistema no me notificó, y de repente aparecieron como si ya hubieran estado notificadas, sin que yo hubiera abierto el sistema y sin que yo hubiera firmado con mi firma electrónica o con mi CURP las notificaciones correspondientes. En 2 situaciones ya me pasó. Entonces la sugerencia es quien dedicado a esto o quien no esté dedicado y esté en el sistema PASE, esté constantemente viendo tu página en relación nuevamente a los oficios o a las notificaciones que les podía dar. ¿Sí? Pedro,